Dele gracias a Él y dígale esta mañana: Señor, delante de ti me deleitaré, delante de tu presencia colocaré hoy mi alma, Señor, para que ella se avive contigo. Justifícame ahora, oh Jehová de los ejércitos, porque a través de la sangre del Cordero yo soy libre, porque la sangre del Cordero me hizo entrar a los atrios tuyos, Señor, porque Él fue el holocausto, Señor, Él fue la primicia de los muertos, pero resucitó y venció entonces, Señor, toda oscuridad. Y ahora, oh Señor, Él me ha dado paz y gozo, me ha dado santificación y libertad, Él me dio redención. Él pagó el precio por mi vida. Él pagó un precio en el cual, Señor, solo tú, a través de Él, lo pudiste pagar, Señor. Porque no hay ningún hombre, porque no hay ninguna persona que pueda, Señor, pagar el precio que pagó nuestro Señor por nuestra alma, para podernos quitar, Señor, el oprobio del pecado, para podernos hacer libres y para poder llevarnos delante de tu presencia, Señor. Ahora dele gracias a Él y dígale: Señor, me quedo en este lugar, anhelando y deseando, Señor, tu palabra. Abre mis oídos, mi corazón, para que ella sea, Señor, hoy algo nuevo en mí, que yo pueda oírla, guardarla y ponerla por obra para hacer una nueva vida, Señor, delante de ti. Te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana, Viñedo de Amor. Vamos a continuar entonces con nuestra serie Esforzados. Bueno, antes de empezar nuestro tema, lo quiero invitar para que el día de hoy, a las 7 de la noche, hora Colombia, usted se conecte al tiempo de intercesión, donde clamamos por todas las necesidades. Una invitación muy especial, que usted antes de las 12 del día nos haga llegar todas sus peticiones, para poder que en la noche podamos interceder por esas necesidades que todos los días tenemos como personas. Y también a las 8 de la noche para Europa. Entonces están cordialmente invitados a esas dos reuniones de intercesión. Bueno, vamos entonces a estudiar nuestro tema. Vamos a continuar con el tema que estábamos dando el día viernes, que es el tema de Nehemías, ¿sí? Nehemías. Recuerde lo que habíamos hablado de Nehemías, ese trabajo social que hizo Nehemías, ese trabajo que realizó para poder liberar a su pueblo, o más bien para poderle llevar una ayuda, y no solamente una ayuda en el sentido espiritual, sino una ayuda física. También cómo se reconstruyó el muro y cómo Nehemías dejó un antecedente de lo que se debe hacer por una sociedad. Él no se sentó entonces a llorar, únicamente él no se sentó a quejarse, a decir, no, qué pecado de esas personas. No. Él lo que hizo fue tomar decisiones. ¿Y qué decisiones tomó entonces Nehemías? Ir y ayudar al pueblo, ponerse delante del pueblo, llevar entonces una ayuda, que eso fue lo que él consiguió con el rey, una reconstrucción del muro, y lo llevó entonces a que hiciera algo especial. Hoy tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué tanta estamos haciendo por nuestra patria? ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros por la necesidad de los demás? ¿Cómo estamos entonces reconstruyendo ese muro? ¿Cómo estamos entonces trabajando la parte social? Lo vamos a ver entonces ya desde un poco más doctrinal, lo que empezó a hacer Nehemías. Les invito entonces a
que usted vaya a ese libro de Nehemías capítulo 1. ¿Sí? Nehemías capítulo 1. Y vamos a estudiar entonces lo que Nehemías empezó a realizar. Dios escucha la oración de los valientes, ¿sí? De los que son esforzados, de los que son entonces fuertes. Nos llama y nos invita a no tener temor y a no desmayar. Y hay algo acá importante que tenemos que aprender de ese no temer y no desmayar. Cuando trabajamos en la obra social, nosotros en muchas ocasiones podemos desfallecer porque no conseguimos los resultados que queremos. Pero la obra social, ¿qué quiere decir? Usted dé una ayuda sin esperar nada a cambio. Lastimosamente nosotros los seres humanos siempre esperamos algo de retribución. Podemos decirlo que nuestro amor es un amor condicionado, pero la obra social se hace por amor a Dios, por amor a aquel. En el libro de Marcos hay una parábola que es la del samaritano, y aquel hombre que fue herido por los ladrones, dejado en el camino tirado. Pero pasó un sacerdote y no puso atención, estaba de afán porque tenía que ir a su culto. Pasó un levita y no pudo atenderlo porque tenía que ir a preparar los asuntos del templo. Pero pasó un samaritano, le vendó sus heridas, se las lavó, le puso aceite y lo llevó al mesón. Pagó todos sus gastos. Y también dijo el samaritano entonces que todo lo que él gastara de más, cuando él regresara lo pagaba. Pero ese samaritano no esperó nada. Ese samaritano no esperó que este hombre después le retribuyera o le devolviera. Lo mismo pasó con Nehemías. Nehemías reconstruyó el muro, volvió y dio unas instrucciones de cómo organizar a su pueblo, pero no estaba esperando que lo condecoraran. No. Hoy nuestro trabajo social debe ser así, sin esperar nada a cambio. Ayude a otro sin esperar que usted va a recibir retribución. Ayude a otro sin esperar que esa persona va a sembrar en usted. Entonces, Nehemías capítulo 1 nos enseña lo siguiente. En el versículo del 4 al 9, ¿sí? Dice Nehemías lo siguiente. Él dice así. Voy a leer el versículo 4 y vamos explicándolo y después continuamos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, lo primero que hizo Nehemías fue levantarse del duelo. Él no se quedó en el duelo. Nosotros muchas veces nos quedamos en el duelo. ¿Y qué es el duelo? Sentir el dolor. Sentir esa tristeza, ¿sí? Eso que usted puede hoy llevarlo a no avanzar. Las personas que se quedan en el duelo y no hacen nada es porque el duelo los estancó, los dejó sujetos a esa situación que está viviendo, lo podemos decir así. Entonces mire que esa enseñanza tiene un gran valor, esa del duelo. Nosotros vemos que Nehemías dice, le repite, dice,
Cuando oí esas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días. No se quedó allí. No. El duelo pasa. Y es necesario entonces que usted no se quede en ese momento de angustia. No se quede solamente lamentándose por los sucesos que estamos viviendo. No se quede solamente llorando y diciendo, uy, no, Colombia está sumergido en la violencia. El valle está sumergido en la violencia. El país donde usted está, ¿qué hay? No, no se quede en el duelo. Empiece a actuar. ¿Y cómo actúa entonces Nehemías? Nehemías actúa de una forma muy sabia, y es ayunando y orando. Eso es lo primero que hace Nehemías, ¿sí? ¿Qué es un duelo? Puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utilice. En el ámbito emocional y psicológico, el duelo se refiere al proceso de adaptación emocional a la pérdida de algo o alguien, como la muerte de un ser querido, la pérdida de una relación, la pérdida de un empleo, entre otros. Hoy hay un duelo por Colombia, hoy hay un duelo por su nación. Venimos en una gran situación. Desde años atrás, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, por la pobreza extrema, porque las guerras, porque se nos ha llevado entonces, nos llegó la pandemia, Colombia presentó el estallido social, bueno, y muchas cosas nos ha llevado a tener ese duelo. Pero Nehemías, ¿qué hizo? Oró y ayunó, pero él no oró y ayunó para quedarse allí y decirle al Señor, Señor, voy a orar y ayunar para que tú hagas. No, él ayunó y oró para que Dios le diera soluciones, para que Dios le diera soluciones. Y allá es donde tenemos que llegar nosotros, a tomar que Dios nos dé solución, orar y ayunar para que Dios nos dé soluciones, para que Dios entonces ponga en nosotros un sentido de actuar. ¿Cómo lo podemos hacer? Si usted lee el versículo 11, él dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Quiere decir, él lo que pidió era que el Señor pusiera en su corazón, primero, valentía. Dos, que le diera un asesoramiento de cómo actuar. Ese fue el ayuno de Nehemías. Esa fue la oración de Nehemías. Que yo hallé gracia delante del rey. Ya, Dios le había puesto el corazón a Nehemías que vaya, actúe, vaya, reconstruya el muro, vaya, organice la gente, vaya, enséñeles cómo sembrar, vaya, enséñeles cómo hacer. Pero Nehemías no se quedó allí. Oró, ayunó para que Dios le diera entonces esa visión de cómo restablecer a Jerusalén. Porque muchas veces nos quedamos orando. Nos quedamos, no, aquí estoy orando. Sí, pero la oración significa orar y acción. Yo tengo que clamarle a Dios, pero tengo que actuar. Un ejemplo simple. Usted está buscando un empleo. Pues ore, unja las hojas de vida, pero vaya, repártalas. Mande su currículo a través de las diferentes plataformas. Pero usted no se puede quedar entonces, no, es que yo aquí estoy orando por el empleo del Señor. No. Si usted mira la Biblia, todos los hombres de Dios actuaron. Todos los hombres de Dios entonces, sí, oraron,
clamaron al Señor, esperaron una respuesta, pero actuaron. Usted y yo hoy tenemos que actuar. Usted y yo entonces tenemos que empezar a hacer cambios significativos, dejando un legado en esta tierra. Compartir de la palabra de Dios. Llenar el mundo de la palabra de Dios. Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, entonces da una paz que no la va a dar el mundo. Solo Él. Y somos nosotros los responsables de actuar delante de Dios. Somos los responsables de llevar y dirigir a aquellas personas a ese ámbito social. ¿Qué hizo entonces? ¿Cuál fue la estrategia de Nehemías? Le repito, ayunó. Quiere decir, cuando él ayuna y él se viste con ropas ásperas, Nehemías deja el orgullo, deja la prepotencia, Nehemías deja la altivez, Nehemías entonces, él es su comodidad dentro del palacio de Artajerjes. Él empezó. El ayuno lo llevó entonces a sentir la necesidad que tenían los otros. ¿Quiénes? Los que estaban allá en Jerusalén. A eso lo llevó el ayuno. La oración. Nehemías hace una oración que es sumamente importante. Una oración que lo primero que hizo Nehemías fue reconocer quién era Dios. Hoy el pueblo, hoy el mundo no reconoce a quién es Dios. Hoy se están creando leyes en contra de la naturaleza de Dios. Hoy el mundo entero, países enteros, quieren ir en contra de lo que estableció Dios a través de su palabra. Pide que lo atiendan, quiere decir, atentos los oídos y abiertos los ojos a mi oración. Usted está pidiendo que Dios lo atienda en el ámbito social, que Dios le escuche su oración del clamor por aquellos necesitados. Y tiene una visión clara, ¿cuál? Ese Nehemías le habló al Señor de la necesidad que tenía Israel. No se puso a tutubear, no se puso a... No. Como ya había orado, como ya había ayunado, él tenía una visión clara de lo que quería hacer. Y empezó entonces a clamarle al Señor por recursos. Empezó a clamarle al Señor por ayuda. Y ahí es donde el Señor toca al rey. Cuando usted lee el capítulo 2 de Nehemías, entonces el rey le da cartas, pero también le da madera, le abre los pasos, lo deja llevar, le coloca los materiales allá para reedificar. ¿Por qué? Porque es que no me puedo quedar solamente clamando diciendo que pecado, no. Tengo que empezar a decirle, Señor, venga, necesitamos los recursos. Los recursos de cómo le llevo alimentación a los necesitados. Los recursos de cómo podemos vestir la gente. Los recursos, Señor, de cómo podemos entonces llevar a los colegios la palabra de Dios. De cómo necesitamos los recursos de cómo podemos entonces ayudar al anciano. De cómo podemos ayudar a la mujer que no tiene recursos para alimentar a sus hijos. Eso fue lo que hizo Nehemías, buscar recursos. Pero también confesó los pecados del pueblo, de cómo el pueblo peca delante de Dios. ¿Sí? Y le recuerda a Dios las promesas. ¿Sí? En el versículo 17, él le recuerda lo que le prometió a Moisés. Y cómo nosotros no somos separados de esas promesas de Dios, ¿no? Estamos incluidos dentro de ellas. Y por último, reverenciar el nombre del Señor. Entonces, mire, usted y yo debemos de volvernos como Nehemías, hombres que seamos primeramente intercesores, pero también hombres de visión para ayudar a los demás, de estar delante de los demás. No tenga temor en ayudar a los demás, porque es que Dios lo ha colocado. La palabra de Dios lo primero que enseña es que el primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es al prójimo como a ti mismo. La necesidad del prójimo se tiene que convertir para mí
en mi necesidad. Los voy a invitar entonces a orar. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Amado Dios, hoy queremos darte gracias. Y Señor, haznos como Nehemías, unos intercesores, pero también un hombre que obre, que actúe para satisfacer, Señor, las necesidades de aquellos necesitados. Concédenos, Señor, los recursos necesarios para poder hacer esas obras sociales, para hacer que muchos, Señor, conozcan de ti a través de la ayuda social. Coloca en nosotros, Señor, un sentir, coloca en nosotros un nuevo latir, Señor, un nuevo avivamiento para la obra social. Que no nos quedemos solamente con orar y ayunar, sino actuar también, Señor, para que cada uno de nosotros se convierta en ese samaritano, Señor, en ese hombre que puede hoy ungir las heridas de otro con aceite, limpiarle, Señor. Amado Dios, te damos gracias. Y en esta mañana, Padre, te pedimos que seas tú extendiendo tu bendición sobre nosotros, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea en nosotros, en Cristo nuestro Rey. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios le abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Un fuerte abrazo, les amamos mucho. Nos vemos hoy a las 7 de la noche. ¡Chao!